Vamos a platicar de la dinámica de la rotación. Y aquí tenemos que imaginarnos cuando un objeto gira alrededor de algún eje. Entonces, su movimiento no lo vamos a analizar como si fuera una partícula, porque en cualquier instante diferentes partes del cuerpo van a tener diferentes, tanto aceleraciones como velocidades también. Por eso aquí vamos a considerar al objeto real como si fueran un montón de partículas y cada una con su propia velocidad y también con su propia aceleración. Entonces, cuando estamos girando ahí alguna cuestión, vamos a tomarlas como un montón de partículas, cada una con diferente velocidad y con diferente aceleración. Este análisis se va a simplificar si se considera el objeto real como un cuerpo rígido. Entonces, esto es lo que vamos a tratar, precisamente la rotación de un cuerpo rígido, de un cuerpo rígido en torno a un eje fijo, y a esto es a lo que vamos a llamar movimiento rotacional puro. Pero bueno, con esto vamos a empezar con lo que denominamos energía cinética rotacional o de rotación, como lo estamos mostrando aquí en la diapositiva. Y regresamos. Para un cuerpo rígido que está formado por una colección de partículas que va a girar alrededor. Acuérdense que cuando hablamos del eje Z, tenemos el espacio, tenemos X, Y y Z, y tiene una velocidad angular. Cada partícula del cuerpo va a tener una energía cinética que vamos a llamar de traslación. Entonces, si la masa de la partícula le vamos a llamar MI, se mueve con una velocidad VI, podemos llamarlo como masa inicial o velocidad inicial, la energía cinética va a estar dada por la ecuación que dice, y si se acuerdan, esta ecuación se parece mucho a una que ya habíamos visto. ¿Se acuerdan a cuál? ¿A cuál se parece? Entonces, la energía cinética va a ser a un medio de la masa inicial por la velocidad inicial al cuadrado, o la masa, inercial por la velocidad al cuadrado. Entonces, aquí estaríamos hablando de la energía cinética, la vamos a calcular de esta manera. Y es importante mencionar que cada partícula del cuerpo rígido va a tener la misma velocidad angular. La velocidad angular la vamos a escribir como si fuera la ρ, pero acuérdense que van a tener, la velocidad angular es la que va a tener cuando está girando, pero va a tener también distintas velocidades lineales, porque estas no dependen de la distancia, estas dependen, las velocidades lineales van a depender de la distancia del radio al eje de rotación y se relacionan con esta velocidad inicial. Lo quiero escribir, pero esta velocidad inicial es, digamos que lo mismo que esta ρ que les había dicho por la posición, ¿no? Esta posición, llamémosle de la distancia, ¿no? Al eje de la rotación. Entonces, si yo sustituyo esta ecuación aquí, pues ya esta ecuación nos quedaría como un medio de la masa. Qué bonito es que ahora sí les puedo escribir, ¿no? Por la rotación, ¿no? De esta manera. Esto, lógicamente que esto nos quedaría todo esto al cuadrado, ¿no? Todo esto. Porque era la velocidad al cuadrado. Bueno, entonces la energía cinética total de este cuerpo rígido en rotación sería la suma de las energías cinéticas
de cada partícula, de cada partícula individual. Esto lo pudiéramos manejar haciendo una sumatoria donde podemos factorizar I de la misma para todo el cuerpo rígido, y así la cantidad se defendería como el momento de inercia. Para que nos quede más claro, ahora sí, vean qué diferencia, ya les puedo mostrar los ejemplos de una forma más bonita. Aquí tenemos sí, creo que se ve mejor, ¿verdad? Acuérdense que estos complementos que se realizan en GeoGebra ya les hemos dado el crédito a los autores y ya saben ustedes dónde encontrarlo. Y normalmente se los dejo ahí en la descripción del video. Aquí tenemos esta R1 que les mencioné que depende de la distancia al eje de rotación. Esta sería R1. Dense cuenta que aquí tengo R1 para la primera de las masas, que sería este elemento que tengo por aquí. Entonces lo podemos mover un poquito. Ya estoy medio daltónico porque yo estaba señalando otro, ya vi que el color es este, ¿no? Y bueno, la masa, aquí también la podemos modificar. Dense cuenta que aquí no se ve el cambio de la masa en la figura, pero en el resultado que tenemos aquí, acuérdense que quedamos que era la masa por R al cuadrado, entonces aquí lo podemos ver cómo se modifica nuestra ecuación, ¿no? Acá acuérdense que era la masa por R al cuadrado, también por el movimiento angular, pero aquí únicamente quiero mostrárselos para que vean la forma en la que se mueve el cuerpo. Aquí tenemos R1, que es el moradito que tenemos por ahí. Aquí también movemos la ecuación. Esta sería para la masa 2, R3. Aquí sería, digamos que la sumatoria, ¿no? De las... Y bueno, ya le damos aquí en avance para que se vea cómo se movería precisamente nuestro momento inercial, ¿no? De esta manera lo podemos visualizar y lo pueden reiniciar y nuevamente lo iniciamos ya con los valores que estaban establecidos. Ahí esto es nada más para que vean cómo se comportan estas partículas de los cuerpos rígidos que no dejan de tener una misma velocidad angular, aunque tengan distintas velocidades lineales. Porque acuérdense que estas velocidades lineales van a depender tanto de la masa como de la energía cinética total del cuerpo rígido. Entonces, aquí este momento inercial, que es la ecuación que nos están mostrando aquí, viene dada por la sumatoria de las masas por la distancia al eje de rotación. Por eso el momento inercial es igual a la masa, que es la ecuación que tenemos aquí, por la distancia del radio o del eje rotacional. Entonces, de la definición de momento de inercia y partiendo de las unidades de medida en el sistema internacional, pues son kilogramos por metro cuadrado, y con esta definición pues ya podemos escribir que la energía cinética rotacional de un cuerpo rígido, ahorita se los escribo, déjenme dejar de compartírselos aquí y volver a nuestra presentación que teníamos por aquí. Ya la pueden ver, ¿verdad? Entonces, esta energía cinética, si nosotros utilizamos esta ecuación que les mencionaba, nos quedaría un medio del momento inercial por esta ρ, ¿no? Esta ρ me quedó horrible, pero es para que se acuerden. Aunque creo que en la siguiente diapositiva ya la podemos... ya no se los compartí. Pero bueno, entonces esta energía cinética de rotación no es una forma nueva de energía, ¿no? Sino que es el equivalente rotacional
de la energía cinética de traslación, y precisamente se dedujo a partir de esa forma de la energía. Pero bueno, hay algunas cuestiones que pudiéramos verificar en el cálculo integral para calcular este momento inercial, algunos teoremas asociados que por tiempo ya no los vamos a platicar aquí. Pero bueno, entonces el momento de inercia es una cantidad que va a depender, acuérdense, de este eje de rotación, el tamaño y la forma del objeto. Entonces, la tablita que les estaba mostrando y que les quitaba, tiene que ver precisamente con estos momentos de inercia respecto al centro de masa de figuras geométricas conocidas y de distribución de masa homogénea cuando giran en torno al eje que se vaya indicando. Por ejemplo, un aro o cascarón, cilíndrico de radio R tendrá un eje de rotación por su eje de simetría con un momento inercial de esta magnitud. Un disco o cilindro sólido de radio R tendrá la mitad de la misma. Vean la diferencia. Un cilindro hueco tendrá, dense cuenta que tiene que ver con el área o con la superficie, con el volumen de los cuerdos. Una esfera, un cilindro hueco, un cascarón esférico, una barra delgada. No sé, quiero escribir, pero ya ya perdí mi lapicito. Una barra delgada tendría esta inercia o les digo, dependiendo del objeto, tendría un momento inercial diferente, ¿no? Y finalmente una placa rectangular también tendría ahí estas características. Bueno, a partir de aquí podemos ya entonces mencionar una relación bastante importante y necesaria de mencionar, que es precisamente la del cálculo de momento de inercia mediante el teorema de Steiner, que es una aplicación a la superficie de un triángulo rectángulo. Entonces, para exponer precisamente este procedimiento para el cálculo de momentos de inercia, aplicando este teorema de Steiner, y bueno, con el objeto de facilitar esta contextualización, pues vamos a emplear para el cálculo de este momento de inercia pues vamos a utilizar nuevamente nuestros recursos de Elvira Martínez y Carlos Romero, que continuamente hemos compartido. Entonces voy a dejar de compartir la presentación para que analicemos nuevamente estas apps que vamos a tener por aquí. Pero bueno, antes les voy a platicar otro poquito del teorema de Steiner. El teorema de Steiner les decía que es útil para calcular momentos de inercia respecto de ejes de interés a partir de otros datos. Y su enunciado dice que el momento de inercia respecto a un eje es igual al momento de inercia respecto de un eje paralelo y que pase por el centro de gravedad más el producto de la masa por la distancia al cuadrado entre ambos ejes. Ustedes van a decir, ay, ¿cómo se aprendió esa ley? Pues es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Por eso es que lo estoy diciendo así de fácil, ¿no? Finalmente lo tenemos aquí en la relación que les estoy mostrando. Por tanto, la aplicación del teorema implica que los ejes considerados tengan por obligación que ser paralelos, y siendo la distancia entre los ejes perpendicular a ambos, y además uno de ellos debe pasar precisamente por el centro de gravedad. Entonces, la expresión para ellos es la que estamos mostrando aquí, que dice que el momento inercial va a ser igual a la suma, ¿no? de
de la masa más el cuadrado de la distancia entre ambos ejes, más el momento inercial respecto al eje paralelo. Entonces, aquí tenemos claramente, ¿no?, el eje. Aquí podemos colocar algunas masas. Bueno, algunas sí me deja moverlas. Esta sí me deja moverla. Algunas otras. Ya saben que esto de repente, cuando estamos en vivo, nos falla luego el asunto. Pero bueno, dense cuenta que al modificar cada una de estas masas, pues modificamos esta ecuación de Steiner, que precisamente aplicándolos, perdón, en este caso al eje de las, no, bueno, no lo tenemos marcado, no, pero tendría que ser el eje Z, ¿no? O el eje Y. Ahora sí que está el eje Y, perdón, aquí tenemos marcado como eje Y. Aquí encontramos esta característica que podemos llamar como una, son paralelas precisamente al eje de las Y. Entonces, por ello podemos aplicar, ya que le ajustamos aquí los valores. Ya lo pude mover. Hace rato no lo podía mover, creo que. Ya de repente como que se nos mueve. Aquí dense cuenta que si nosotros sí le agregamos más masa, sí se ve más gordita la figura, a comparación de la anterior que no lo hacía. Vamos a ver más chiquito aquí lo único que nos hace nuestro cálculo es precisamente calcular este momento de inercia respecto del eje mediante la ecuación del momento de Steiner. Entonces, pues esto era lo que les quería comentar para calcular también precisamente los momentos, ¿no?, de inercia respecto de un eje, pero que no deja de mantener este tipo de cuestiones. Entonces es importante para este teorema de Steiner, el concepto de centro de gravedad, una expresión correcta y la representación gráfica precisamente de este centro de gravedad en el sistema de referencia, el concepto y la expresión general también del momento de inercia, las expresiones de estos momentos de inercia de sistemas continuos, las relaciones entre estos momentos de inercia, así como las propiedades que se van a referir a la suma de momentos de inercia. Por ello, estos ejemplos que les quería mostrar aquí, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a terminar nuestro ejemplo sin antes darle aquí algunas modificaciones a las masas para que vean cómo se incrementan precisamente los valores, porque no dejan de ser directamente proporcionales a la cantidad de masa. Y contrario, ¿no? Si aplicamos unas masas mucho menores, dense cuenta cómo se decrementan. Y voy a acercar los puntos al eje Y, y vean cómo también se va a ir reduciendo este momento inercial, ¿no? Bueno, si nos dejan, porque voy a regresarlo para aquí, como nos lo tiene por default los autores. Bueno, aquí vamos a dejar nuestra sesión y de hecho aquí vamos a terminar la parte de los momentos para que ya en las próximas sesiones hablemos ya de algunos otros conceptos relacionados a la, si no me equivoco, a la hidráulica. Entonces aquí lo vamos a terminar. Únicamente es para que tengan una noción de en qué consisten cada una de estas cuestiones y por lo menos que se queden con las ecuaciones principales de estos conceptos, ¿vale? Entonces aquí terminamos nuestra grabación del día de hoy.